que conoce sus ovejas. El Señor comenzó a hablar a mi vida en estos días acerca, he estado estudiando algún libro acerca de por qué el Señor nos llama que somos sus ovejas. Yo no nací en el campo, ni sé mucho de animales y todo. Yo sé que hay algunos expertos aquí, pero yo no. Pero estuve averiguando, dije yo, ¿por qué el Señor tanto nos hace esta metáfora? Se puede decir que es una metáfora que el Señor siempre trató de explicarle a su pueblo, aunque ellos nunca creían, porque aquí si nosotros vemos más adelante, algunos decían que tenía a Jesús demonio. Entonces él le buscó la manera de decirle que era el pastor de las ovejas. Y comienza a darle esta metáfora entre el pastor y las ovejas. Entonces busqué algunas características de las ovejas. Bueno, dicen que las ovejas son tímidas, son miedosas y son torpes, porque ellas no se pueden defender. Una oveja está segura porque tiene un buen pastor. Si se aparta del rebaño, está expuesta a que el lobo la devore. Entonces, ahí necesita el pastor. O sea, una oveja tiene una dependencia total de un pastor y de un buen pastor. Una de las cosas que me llama la atención de la palabra es que el Señor nos compara a nosotros como ovejas. Y otra cosa que vi, también empecé a estudiar, a buscar sobre las ovejas, que son, la oveja ve muy poco, son casi ciegas. No ven más de 2 o 3 metros de distancia y por eso necesitan la protección de este pastor. Y nosotros, el Señor nos compara a nosotros como ovejas porque, ¿qué pasa? Nosotros también somos débiles al pecado, somos ciegos ante las trampas del maligno. También somos torpes. Dicen, estuve leyendo ahí, las ovejas, cuando se apartan del redil, comienzan a bramar y dan vuelta, no hayan por dónde ir. Y ahí va el lobo o el enemigo que quiere destrozarla y matarla, porque por su bramido comienzan a acercarse a ella. Entonces, necesita un buen pastor, porque la oveja es torpe y nosotros también somos torpes. Por eso necesitamos conocer y tener un pastor que proteja nuestra vida. Y lo más importante, que este pastor nos dé buen alimento, porque una de las cosas que hace el pastor con las ovejas, dice que las lleva ahí y les da buenas aguas y le da buen alimento. Y está preocupado de eso. Mi cuñado tiene vacas por ahí en el campo y él estaba preocupado cuando se secó todo y el pasto se había secado y él tenía que comprar algo para alimentar sus animales. O sea, es un buen pastor porque está preocupado por sus vaquitas. Lo mismo hace el Señor con nosotros. El Señor se preocupa de nosotros, por eso Él es el buen pastor. Y nosotros vemos que en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, vemos que Dios Jehová siempre se presentaba a su pueblo como un pastor, y también le amonestaba al pueblo de Israel que tuvieran cuidado con los falsos pastores que les iban a llevar por alimentos malos, ¿no es cierto? Y eso también Jesús lo trató y también lo habló. Entonces, una de las cosas que aquí en este versículo vemos, aquí en Juan 10, cuando Jesús dice que el pastor conoce sus ovejas, él comienza a decir, mis ovejas oyen mi voz. Una de las cosas que debemos entender, que si somos ovejas de Jesús, si Él es nuestro pastor, nosotros escuchamos su voz. En el 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que si somos ovejas del Señor debemos saber discernir la voz de Dios cuando Dios está hablando a mi vida. No comenzar a escuchar otras voces, porque en este tiempo en que vivimos, ¿no es cierto? En el tiempo que dijo Jesús que debiéramos tener cuidado, donde iban a haber muchos engañadores, muchas personas que van a hablar en nombre de Dios, pero van a querer engañar. Y bueno, y también dice ahí en la palabra, van a querer engañar al rebaño. Entonces, si usted es oveja del Señor, escucha su voz.
en el 10:26 también dice algo importante, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea que todas esas personas que cuando se le entrega una palabra de verdad y no creen, no son las ovejas del Señor, porque nosotros debemos saber escuchar la voz de Dios. Porque en todo lo que nosotros pudiéramos oír, de palabra de Dios, de lo que se habla de la Biblia, nuestros oídos deben estar tan abiertos para saber si es nuestro pastor que nos está hablando. Porque hoy día encontramos muchas voces, pastores mentirosos, ¿no es cierto?, que hablan la palabra. Ahora nosotros sabemos, siempre pensamos, cuando se habla de pastor, pensamos, ¿no es cierto?, en el pastor físico que tenemos en la iglesia, que a lo mejor tiene defectos, que es humano, ¿verdad? Pero al pastor que nosotros debemos seguir es a nuestro pastor, que dice que él da su vida por las ovejas, él da su vida por nosotros, él dio su vida por cada uno de nosotros, y nosotros debemos saber escuchar su voz. Porque hay personas que dicen, no, yo escuché la voz del Señor y me dijo esto, y a veces esa voz no tiene nada que ver con lo que la palabra dice. Cuando Dios va a hablar a nuestra vida, todo tiene que ver con la palabra, con lo que Él ha enseñado en su palabra. Entonces, Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Aquellos que no creen, aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios, simplemente no son del rebaño. No son del rebaño de Dios, no son las ovejas que el Señor ha escogido. Usted sabe que hoy día usted busca ahí en internet y va a escuchar, pero hoy día se escuchan pero muchos predicadores. Antes los pastores estábamos, siempre le decíamos a los hermanos, cuidado con irse a otras iglesias, y algunos se iban a otras iglesias, y era un cuidado para que no fueran a escuchar a lo mejor una palabra que no sea, lo que Dios quiere para sus vidas. Pero hoy día simplemente usted aprieta el botón, ¿no es cierto? Ahí se mete a internet y usted va a encontrar muchos mensajes. Y todos nombran a Dios, pero no todos son realmente la voz de Dios. Y debemos tener cuidado, porque hoy día está al servicio del cliente. Si usted quiere escuchar de amor, hay un predicador que habla de amor, usted lo pone y lo escucha y ¡uy, que se siente bien! Si usted quiere escuchar de que Dios perdona y que el Señor, y que usted puede pecar todas las veces que usted quiera, total, el Señor ya hizo el sacrificio en la cruz y usted no tiene que hacer nada, entonces usted escucha a ese predicador que habla solo de amor y no habla ni de arrepentimiento, y que si pecamos no debemos volver a hacerlo. Más el Señor siempre a Jesús, las mujeres pecadoras, hombres que llegaban a él, le decía, vete, pero no lo hagas más. Entonces, si queremos escuchar, no sé, que el evangelio es celebración, es solo pasarlo bien, es luces, es mucha gente, usted va a ir a esos predicadores y va a escuchar esas voces. Hoy día hay muchas voces que las ovejas que somos nosotros, yo y usted, somos ovejas del Señor. Entonces vamos a escuchar muchas voces. Pero realmente si somos de Jesús, si Él es nuestro pastor, vamos a escuchar su voz. Nuestros oídos van a estar abiertos a la voz del Señor. El verso 10, el verso 10, o sea, el capítulo 10, del 3 al 5 dice así. 10, del 3 al 5. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino huirá de él, porque huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él quería decirles. ¿Se da cuenta que a veces no entendemos lo que el Señor quiere decir a nuestra vida? Que el Señor nos ayude a ser esas ovejas que escuchamos su voz. Otra de las cosas de las ovejas de Jesús, dice, yo las conozco. Él nos conoce. Yo las conozco. El 10:14 dice, yo soy el buen pastor
y conozco mis ovejas, las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros, sabe las intenciones de nuestro corazón. El Señor sabe lo que pensamos. El Señor sabe todo porque Él nos conoce. Y muchas veces prueba nuestra vida porque Él nos conoce, porque podemos hablar mucho con nuestra boca y yo sigo a Jesús y sigo al Maestro, pero Él realmente sabe la intimidad de nuestro corazón. Él sabe y conoce si usted tiene temor de Dios. Si usted escucha la voz de Dios, sabe que a lo mejor usted no va a escuchar audible la voz de Dios, pero va a estar el Espíritu Santo ahí para tocar su vida, para hablar a su corazón, para decirle esto no está bien, esto no está correcto. Cambia tu camino, cambia tu manera de pensar, tu manera de ser, porque Él te conoce, Él conoce realmente. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe, yo soy persona de fe, pero el Señor conoce si realmente hay fe en tu corazón. Que cuando viene la prueba, realmente hay o no fe en aquel que puede sacarme, ya sea para bien o para mal, pero me saca de la prueba. Entonces, las ovejas de Jesús escuchan su voz y Él las conoce. Él dice, yo las conozco. Ezequiel 34, 11 y 12, me gustaría que alguien me ayudara a leerlo ahí, por favor. Ezequiel 34, 11 y 12. Aquí vamos a ir en el Antiguo Testamento, como también Jehová Dios le hablaba a su pueblo de Israel como pastor. Ezequiel 34, 11 y 12. Ezequiel. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Quién puede? Levante la manito y puede leer, por favor. Ya, Laura. 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Aleluya. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Amén. Vemos aquí, ¿no es cierto?, la palabra, como nos dice que Dios es el verdadero pastor. Y Él lo ha dicho así, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas, esparcidas. El día de nublado y el día de oscuridad, en el día malo o en el día bueno, ahí va a estar el Señor con nosotros, porque Él nos conoce, Él te conoce. Eso es importante que nos quede claro, que el Señor nos conoce. Nosotros podemos engañar a aquellos que me ven, a aquellos que están cerca mío, pero el Señor conoce mi intimidad y tu intimidad, Él te conoce. Qué maravilloso. No sé si usted dice amén, levanta la mano y dice amén. Señor, tú me conoces. ¿Qué puedo engañarte, Señor? ¿Qué puedo decir si tú lo sabes todo de mí? De que soy un buen cristiano. Hay personas que se creen buenos cristianos, que se creen que lo están haciendo bien, pero Dios te conoce. Qué importante que Jesús, nuestro pastor, nos conoce. Otra de las cosas importantes, dice el Señor, mis ovejas me siguen. En Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas, número 3, mis ovejas me siguen. Cuando usted escucha al Padre, cuando usted escucha al Señor, en su vida hay una obediencia. Ahí usted está dando a demostrar que usted sigue al pastor, porque hay obediencia en su vida. Juan 6, 44 al 45. Juan 6, 44 al 45. Jessica, ¿lo puedes leer allá? Y Daniela puede leer primera de Juan 5:13. Juan 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios.
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquel, ¿no es cierto?, que aprendió de Dios, aquel que es obediente a su palabra, puede venir al Padre. Ese fue Juan 6, 44. Sí, que leí. Entonces, mis ovejas, dice, me siguen. Usted sigue al verdadero pastor, usted no sigue a hombre. Su obediencia está a la palabra y a Dios. Usted sabe que en estos tiempos tan difíciles en que vivimos, en vez de seguir al pastor, que es nuestro Dios, a Jesucristo, hoy día se sigue a los hombres. Se siguen a hombres, ¿no es cierto? Por eso vemos iglesias tan llenas de personas que siguen a un hombre, lo siguen y le dicen el amén, aunque el hombre esté equivocado. Pero si usted es oveja del Señor, usted lo sigue a Él, a Jesús, al buen pastor, ¿verdad? También dice ahí, mis ovejas me siguen y yo les doy vida eterna. Primera de Juan 5:13, la Daniela parece que le dije. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando creemos, ¿no es cierto?, en este pastor que nos da vida eterna, Él ha dicho, yo les doy vida eterna, Él nos ha dado vida eterna, y mis ovejas lo saben. Si usted sigue a Jesús, usted sabe que usted tiene vida eterna, que por eso le seguimos a Él. Tengo otro versículo, Juan 5:24. ¿Gino tiene Biblia ahí? Juan 5:24, por favor. Esteban, ¿tienes Biblia? Juan 6:37, Esteban, por favor. ¿Gino lo tienes? Ya, puede leerlo. Abre el micrófono. San Juan, ¿no? Sí, San Juan Ya. 5:24. Sí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Cierto? El que oye y cree al que me envió, entonces tiene vida eterna. Esteban, ¿tienes tú? Juan 6:37. Juan 6:37. Sí. Ok. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Amén, ¿no es cierto? El Señor no lo echa fuera. Todo el que viene aquí al Padre. Entonces mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna. Número 5, no perecerán jamás. Esa es la promesa del Señor aquí, no perecerán jamás. Hermosa promesa para nosotros que somos débiles, no vamos a perecer jamás, porque Él nos ha dado vida eterna si somos sus ovejas. Y número 6, nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Entonces, si somos ovejas del Señor, escuchamos su voz, Él nos conoce, nosotros le seguimos a Él en obediencia, Él nos da vida eterna, no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de la mano de este pastor. ¡Qué maravilloso! Esa debe ser nuestra fe y nuestra esperanza. Estas son 6 cosas que Jesús habló acerca de aquellos que somos sus ovejas. ¿Por qué?
porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Y podemos entonces descansar en nuestro pastor. ¿Cuántos pueden decir, yo puedo descansar? Estoy descansando en estos tiempos de pandemia difícil. Señor, estoy descansando en ti, que eres mi pastor. Pero no es para cualquiera la promesa. Tenemos 6 cosas importantes que a veces nosotros decimos, no, el Señor me escucha, el Señor. Pero primero debemos saber escuchar su voz, debemos conocer al Señor y Él nos conoce primeramente a nosotros. Debemos permanecer en Él, debemos ser obedientes a su palabra y ahí realmente vamos a poder descansar en Él. Y me gustaría ir concluyendo con el Salmo 23, lo que leíamos en el devocional. No hay otro personaje bíblico que podría decir este hermoso salmo. Usted sabe que este salmo fue escrito por David. Y David, bueno, estamos viendo acerca en la escuela dominical, acerca del rey Saúl, y después del rey Saúl, Dios ungió a David como rey. Y David, él estaba ya pastoreando las ovejas. O sea, él era realmente un pastor. Y él sabía a lo que se refería cuando comienza a decir esta maravillosa promesa ahí en el Salmo 23, cuando él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesita. Usted no puede decir amén, usted no tiene todo lo que necesita cuando usted almuerza, cuando toma desayuno, cuando toma once y ve que tiene de todo en la mesa. No sé si usted agradece al Señor en estos tiempos difíciles, que hay hogares que no tienen trabajo. Nosotros estamos viviendo otra realidad. Hay gente que no tiene, pero nosotros tenemos todo lo que necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es mi pastor. Y esto usted también lo puede decir, Jehová es mi pastor y tengo todo lo que necesito, nada me faltará. Y después sigue la promesa, en delicados pastos me hará descansar. El descanso, no hay mejor descanso que no sea nuestro pastor, descanso del alma. Él nos hace descansar en sus brazos. Él nos hace descansar cuando estamos llenos de miedo y de temores, porque no somos superhombres ni supermujeres. A veces el temor viene a nuestra vida y eso no debemos negarlo. No debemos tener miedo de pedir. Si yo quiero sanidad, si yo necesito una respuesta, yo debo pedirle al Señor. A veces somos demasiados como que somos superhombres y supermujeres y nunca queremos decir nuestra debilidad, pero estamos llenos de debilidades, llenos de defectos, llenos de cosas en nuestro corazón que a veces sentimos tanto miedo y tanto temor. Yo se lo digo porque yo lo he sentido. Ya pronto, el otro año ya cumpliré 60 años. Yo digo, Señor, ¿qué pasará en mi vejez? Yo quiero ser saludable como David. Decía que él murió lleno de vida, saludable. Pero a uno le da temor. Yo no sé, usted puede tener 50 y puede estar pensando también en su vejez, o 60, algunos vamos a los 70. Amén. Pero los jóvenes a lo mejor no piensan tanto en eso, no tienen tantos temores. Pero cuando uno llega a cierta edad ya comienza a tener temores, miedos. Pero qué maravilloso es que Jesús, Jehová, nuestro pastor, nos lleva a delicados pastos, nos hace descansar, nos da un buen alimento y comenzamos a sentir el descanso del Señor en nuestra vida. Podemos decir, dormiré confiadamente. Usted sabe que hay gente que lo tiene todo y no puede dormir en la noche. Es horrible. Yo tuve una vez durante esta pandemia que no pude dormir porque me vino una alergia a mi cuerpo y no podía dormir por la picazón que tenía. Y le oraba al Señor, le oraba y le decía al Señor que Él me sanara y que me diera paz y descanso, porque uno comienza a asustarse. Si somos humanos y eso nos pasa. Pero ahí el Señor comienza a darte el descanso y comienzas a dormir en paz y no te das ni cuenta cuando ya estás durmiendo. Hay personas que con su mente construyen castillos, arman ahí cosas en su mente y no pueden descansar, no pueden dormir. Pero el Señor te lleva y te da el descanso porque esa es una promesa. Él me lleva por verdes prados, me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilo. Él renueva mis fuerzas. Qué maravilloso es el Señor cuando lo experimentamos,
podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, Señor, por llevarme por delicados pastos. Gracias por hacerme descansar esta alma que no descansa si no es por el Señor. Algunos, no, voy a ir a descansar a un viaje. Necesito vacaciones, algunos dicen. Aunque te tenga vacaciones, si no tiene el descanso de Dios, su alma no va a estar reposada. De repente uno ve algo verde por ahí, uno, ¡oh, descansa! No sé por qué los santiaguinos vemos algo verde y encontramos maravilloso. Hoy día la Jessica mandó una foto, ¿para qué les digo? Sacando pica ahí, verde, y salía ella como una modelo. y uno ve el verde y uno, ¡oh, qué rico! Ojalá pronto pueda ver el verde, porque acá poco verde vemos, ¿verdad? Entonces, qué lindo es ver el verde. Y esos pastos nos lleva nuestro pastor a verdes pastos y nos hace descansar en sus brazos. Qué maravilloso es el Señor. Yo no sé si usted ha sentido el abrazo del Señor en estos tiempos. Tiempos tan difíciles, tiempos de tanta soledad, hemos sentido el abrazo del Señor. Él me pastoreará junto a aguas, dice, aguas de reposo, el Espíritu Santo ahí en la noche, poniendo esa paz, ese descanso, saciando la sed de nuestro corazón, porque podemos tenerlo todo, usted puede tener auto, casa, puede tener lo que sea, trabajo, pero si no tiene a este pastor que le sacia a su alma, realmente va a sentirse seco por dentro. Él nos pastorea, Él nos da de su Espíritu Santo en este tiempo y puede llenar nuestra vida. Qué maravilloso, aún detrás de estas cámaras, ¿no es cierto? Nosotros podemos sentir cuando hay una palabra maravillosa y llena nuestra vida, llena nuestro corazón. Otra promesa, el número 3, me gustaría que alguien lo leyera. 23:3. Léalo, ya Daniel, por favor. $23:3. Daniel Alcaide, por favor. ¿Puede leer? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma. Él me renovará mi fuerza, me guiará por sendas correctas y así dar honra a su nombre. Esto me gustó. Me guiará por sendas correctas. Cuando escucho una palabra de verdad que viene de parte de nuestro pastor, Él nos comienza ahí a llevar por sendas correctas. Pero cuando escuchamos al mentiroso y ese lobo que quiere hacer pedazo a la oveja, esas palabras ahí que nosotros escuchamos y consideramos, ¡oh, qué potente palabra!, ¿no es cierto?, que rema para mi vida. ¡Oh, esa sí que es palabra de Dios! Pero lo que dice el Daniel los días domingos, más o menos nomás, porque me habla de consecuencias que yo no quiero escuchar. Pero qué maravilloso es nuestro pastor, porque Él te pastorea y Él te lleva nomás, y llama a la oveja y nos junta y nos pastorea y nos lleva a aguas de reposo. El Señor quiere que nos mantengamos quietos y reposados en este tiempo difícil. No sé cuánto más dure todo esto, pero debemos estar quietos y reposados para poder escuchar su voz. A veces estamos tan ocupados, estamos llenos de trabajo, hacemos tantas cosas que no escuchamos la voz del Señor, pero Él quiere guiarme por sendas correctas. Dice que aunque pase, en el 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué maravilloso es el Señor, aunque yo pase por el valle más oscuro, cerca de la muerte, no temeré, porque Él está a nuestro lado. Hoy día hemos visto mucha gente que ha muerto, personas cercanas han muerto, pero el Señor me dice en su palabra que no debo temer, porque Él
me lleva, ¿no es cierto? Me lleva en sus brazos. Y cuando yo estoy ahí herida, ¿no es cierto? Como oveja, estoy herida, mi patita se me hirió, mi brazo, Él me toma en los brazos y me lleva y me hace descansar, porque Él está a nuestro lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Y el 5 dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Él siempre en su presencia nos lleva para estar siempre con gozo y con alegría. Me honra ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desborda de bendición. Mire qué maravilloso, Él me llena de bendición. Usted puede decir, el Señor me ha bendecido aún en este tiempo tan difícil. Podemos decir, gracias Señor, gracias te damos porque tú nos has bendecido. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Él nos da aguas de reposo, conforta nuestra alma en la angustia, en la tristeza. Él renueva mis fuerzas. Y aunque pase por la muerte, ¿no es cierto?, el valle oscuro, no temeré, porque tú estás conmigo. El pastor está a mi lado. Qué maravilloso es las promesas del Señor para nuestra vida. Yo creo que este pastor de ovejas que fue realmente David, ese pastor ahí que él estuvo ahí con las ovejas, trabajando ahí en el rebaño, él sabía decir, él lo decía con propiedad, que Jehová era su pastor y nada nos podía faltar. Qué maravilloso. ¿Cuántos pueden decir, tú eres mi pastor, Señor? Y nada me faltará, y aunque pase lo que tenga que pasar, estoy confiada. Que el Señor ponga esa fe y esa esperanza en su vida, mi hermano y mi hermana, para que aún en el momento de enfermedad, de dificultad, de tristeza, pueda ellos sentir la paz del Señor. Vamos a orar, pero con una alabanza. ¿Puede usted ahí orar, levantar sus manitos? Y mientras Lucas nos va a ministrar en una alabanza, que vamos a dar gracias al Señor por tu palabra. Y porque podemos entender, porque sin el Señor somos torpes. ¿Se acuerdan cómo eran las ovejas? Somos torpes, andamos aquí dando vueltas nomás. Que Él sea nuestro pastor, que Él nos guíe en este tiempo. Guíe por verdes pastos, por palabra de verdad, y podamos escuchar. Vamos a darle gracias al Señor porque somos ovejas.